Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. Qué mejor manera que empezar el año con alegría, y se me ocurren pocos coches más alegres que este SEAT 850 Sport Coupé del 71. Como siempre hay mucho que contar, así que venga, al lío. Como os podéis imaginar, llamándose 850 Sport Coupé, este coche está relacionado con el utilitario que más conocemos, el 850, que es un modelo que se presenta en Italia como Fiat en 1964 y en España llegaría como SEAT un poquito más tarde. No querían que comiera muchas ventas al 600 y tardaron bastante en comenzar la producción como SEAT en España, no sería hasta finales del 65. Del utilitario habría dos versiones díscolas, que serían el Coupé, que veréis algunas imágenes de él, y también el precioso Spider, para mí uno de los descapotables más bonitos que había en su momento. Y después se hizo una versión, una especie de MK2, por decirlo de alguna manera, del Coupé, que se denominaba Sport Coupé, que es este que tenemos aquí, y que se presentaría en Italia en 1968, y que a España tardaría en llegar todavía casi 2 años. Esta unidad es de 1971 y su producción se prolongaría hasta finales del 72, 73 aproximadamente. Es un coche con un diseño súper llamativo, ya veréis los detalles que tiene, y la verdad es que también muy alegre. Estamos en una época en la que ser un coche económico, o bueno, no tan económico, porque el 850 Sport Coupé andaba en el entorno de las 130.000 pesetas, en una época en la que un 600 costaba alrededor de las 72.000. Así que, bueno, no era un coche barato, pero desde luego era un coche relativamente económico. Pero aunque fuese modesto, por decirlo de alguna forma, su diseño estaba muy esmerado. Hay un montón de detalles que a mí me fascinan en este 850 Sport Coupé que iremos descubriendo a lo largo de la videoprueba. Así como para el Spider, Fiat recurrió al lápiz de Bertone para el diseño de su carrocería, el diseño de los Coupé y Sport Coupé se realizó internamente dentro del departamento de diseño de la propia Fiat. Aunque las dimensiones y las proporciones y el diseño en general se parece bastante entre el Sport Coupé y el Coupé, la verdad es que si los tienes al lado son completamente distintos. El frontal, por ejemplo, no solamente en este tenemos 4 faros, en el Coupé, sin el apellido Sport, teníamos solamente 2, sino que también en el Coupé, teníamos una especie de falsa parrilla que no era necesaria, ya que tenemos un motor trasero, mientras que aquí se conforman con esa especie de bigote en forma de V. Los intermitentes cambian de ubicación también, en el Coupé venían aquí, ahora pasan a ser rectangulares e ir bajo el paragolpes. En fin, hay muchísimas diferencias estéticas entre el Coupé y el Sport Coupé, aunque normalmente se confunden. Existiría una tercera versión del frontal de estos pequeños coupés, y sería el de los Abarth OT, cuyo modelo cumbre, el OT 2000, tenía un motor 2 litros de 185 caballos que le arrancaba literalmente las pegatinas a los 911 de la época. ¿En qué se diferenciaba aquel OT 2000, que estaba basado en la carrocería del Coupé, no del Sport Coupé? En que en lugar de tener el paragolpes completo lo tenía en 2 piezas, y en el centro sobresalía la rueda de repuesto montada ahí para adelantar lo máximo posible ese peso y equilibrar el peso del motor en la parte trasera, y además muy abajo para bajar el centro de gravedad. Hoy en día decimos que los coches modernos se parecen todos una barbaridad y que les falta personalidad, etc. Esto también sucedía antes. Estas líneas causaron furor en su época y había varios modelos que tenían una silueta muy similar. Por ejemplo, los Skoda Rapid, también con motor trasero, el Simca 1000 Coupé, o también los modelos de Glass, una marca que acabaría siendo absorbida por BMW, tenían unas líneas muy similares, pero luego los coches eran absolutamente distintos. Sonaban distintos, se comportaban de manera diferente, los interiores eran completamente distintos y sí que seguían teniendo personalidad, aunque estéticamente tuvieran cierta similitud. Desde luego, en diseño los italianos son unos auténticos maestros. Conseguir que un coche de solamente 3,6 metros de largo sea proporcionado y bonito es muy complicado. Cuando tienes unas formas alargadas en las que puedes meter siluetas y formas complicadas que vas difuminando es muy fácil, pero en algo tan compacto conseguir unas proporciones como las de este coche es muy complicado. A mí personalmente el 850 Sport Coupé me trae muy buenos recuerdos. Durante unos años estuvo en casa el coche de la mujer de un primo mío, de Carmen, a quien le mando un saludo. Aquella unidad era granate, tenía el interior en sky blanco, a mí me fascinaba aquel coche, me encantaba meterme dentro de él y jugar a que lo conducía. Tendría aproximadamente unos 5 o 6 años
y como digo, esta silueta me trae muy buenos recuerdos. Este ejemplar está en un estado de originalidad muy interesante. Veréis algunas cosas que no encajan un poco con el modelo, como las llantas con desplazamiento, pero eran modificaciones muy típicas llevadas a cabo en la época. En la parte trasera normalmente decimos que el 850 Sport Coupé se diferencia por los pilotos, pero la verdad es que la zaga del Sport Coupé es completamente distinta a la del Coupé. En el Coupé la parte trasera acaba completamente plana. Aquí se disimula o inicia la forma de una especie de modesto spoiler y se le da a la zaga un mayor efecto cam, buscando una estética muy de moda en la época, con modelos como los de los Opel GT o varios modelos de estos años que tenían una zaga con estas formas, forzando el efecto cam. A mí personalmente me gusta más esta trasera que la del 850 Coupé, también pues eso, le da ese toque setentero y no tan sesentero como el que tenía el Coupé. En este plano completamente frontal de la vista trasera es donde apreciamos pues eso, los cuatro pilotos traseros, que son los que más fácil nos hacen identificar cuando estamos ante un Sport o ante un Coupé. Por cierto, si en la prueba del 928 os proponía que me dijerais qué coche compartía el grupo óptico de los intermitentes, los antinieblas y los faros de largo alcance, a ver qué coche italiano, deportivo, muchísimo más caro y con apellido Ferrari, traía también estos pilotos en la zaga. Tratándose de un derivado del 850, que a su vez venía del 600, pues lógicamente en el 850 Sport Coupé nos encontramos con la mecánica en la parte trasera. Y aquí también hay diferencias con respecto al Coupé a secas. Mientras que el Coupé utilizaba el motor del 850 especial, que era una versión un poquito potenciada, a base de un poco más generosa la carburación, colectores, etc. Aquí lo que tenemos es ya el motor del 127, con 903 centímetros cúbicos, caja de cambios de 4 marchas y la verdad es que una respuesta bastante alegre. Desde esta perspectiva podemos ver mejor el colector de escape, que es un 4 en 1, le da bastante alegría a los gases y que estos motores sean bastante alegres de respuesta, un tacto muy italiano. Y me comenta Ricardo, su propietario, que otra de las diferencias entre este motor de 903 centímetros cúbicos, que aumentaba la carrera, no el diámetro de los cilindros para mejorar el par sobre todo y la respuesta a bajo y medio régimen, es que tienen una relación de compresión un poquito más alta. La bomba de agua desplazada hacia la derecha junto con el ventilador para insuflar el aire hacia alrededor del refrigerante y un alternador que era una modificación bastante típica en la época para mejorar sobre todo la carga de la batería cuando los coches estaban al ralentí funcionando. Antes os comentaba sobre el todopoderoso OT2000, que había versiones 1000 también y 850. Y una de las modificaciones típicas también que se hacían en la época era montar unos escapes un poco más alegres, como este que busca asemejarse a los que montaban los Abarth. La verdad es que estéticamente el coche es muy bonito, tiene detalles también curiosos como la lamparita para ver el vano motor, en fin. Lo que os comentaba al principio de la videoprueba. Antes se esmeraban muchísimo en los detalles, aunque fuesen coches relativamente modestos. Hoy en día, pues tal vez el primer coche moderno que no era necesariamente feo por ser barato, es el Dacia Duster, que es un coche que, bueno, no es el tipo de coche que a mí me gusta, porque no me gustan demasiado los SUV, pero reconozco que por lo menos ahí se esmeraron en hacer un coche con unas aletas abombadas, con ciertos detalles de diseño, aunque fuese un coche económico. Otra característica de los 850 es que traían el depósito de combustible detrás, a diferencia de los 600 y de los Porsche, Volkswagen Escarabajo, etcétera, que traían el depósito de combustible delante. Ya sé que puede parecer no demasiado seguro tener el depósito de combustible tan cerca de un punto de calor, pero desde luego en caso de impacto frontal es más seguro y también ganamos espacio en el maletero, que no sobra. Al tratarse de un todo atrás, bueno, pues el maletero lo tenemos aquí delante. Ya veis que no sobra mucho el espacio, aunque bueno, por lo menos no tenemos el depósito de gasolina que nos estorbaba un montón en el 600, por ejemplo. Ya veis la cantidad de espacio que ocupa la rueda de repuesto y eso que tiene una llanta de solamente 13 pulgadas de diámetro y un ancho de 155 milímetros. Como os comentaba, en el Abarth lo que hacían era montar la rueda horizontal completamente en el suelo y un poquito en voladizo hacia adelante para desplazar el peso de la llanta hacia adelante y equilibrar así un poco el reparto de pesos. No sobra el espacio, pero desde luego sí que nos deja llevar el equipaje para una excursión con nuestra pareja
y pasar un fin de semana divertido. Madre mía, que recuerdo abrir las puertas de un 850 Sport Coupé 45 años después de la última vez que lo había hecho. Esta unidad tiene estos reposabrazos en madera, con la forma idéntica a los originales, que era bastante típico que se agrietasen. Los asientos tipo baquet, la verdad es que es un interior muy de finales de los años 60. El cuadro de instrumentos bastante completo para la época, tenemos por lo menos termómetro de agua, nivel de gasolina y cuenta revoluciones, que en el coupé era opcional el cuentavueltas. Esta moldura imitando madera y en general unas formas que bueno, son bastante llamativas y también elaboradas. Por ejemplo, se molestaron en que el Sky pues tuviese esas costuras y esas formas en lugar de hacerlo simplemente liso y mucho más barato. Llamativo también el tirador para desbloquear la puerta y abrirla. En fin, el interior desde luego era bastante atractivo. Un detalle típico era añadir este manómetro de aceite, es una información importante. De niño me acuerdo que me encantaban las teclas estas tipo balancín, la perita de goma para bombear el agua del lavaparabrisa, en fin. Eran coches con mucha personalidad. Pretender 4 plazas en un coche de 3,6 metros y aún encima de líneas coupé, pues bueno, es bastante optimista. Pero por lo menos tenemos la opción de, para un apaño, sacar a alguien del apuro. El salpicadero ya veis las formas que tiene, con los aireadores redondos también muy típicos de la época, el cenicero, la guantera sin tapa, en fin. El volante forrado en piel es una opción de la época, es un Nardi, que la verdad es que le sienta de maravilla a este coche. Han pasado más de 40 años y recuerdo que de crío me podía tirar aquí dentro de cabeza, que entraba de sobra incluso en las plazas traseras. Ahora, lógicamente, me cuesta un poquito más entrar. La postura de conducción es muy típica de los 850 y también de los 600, el volante va bastante inclinado. Me gusta el cuadro de instrumentos con los relojes bastante grandes, aunque eso sí, con el volante me tapa un poquito las grafías de los relojes. Pero bueno, en general la ergonomía está bastante bien para el tamaño que tiene el coche y los pedales quedan muy desplazados hacia la derecha debido al espacio que necesita, lógicamente, las ruedas para poder virar el eje directriz. Detallitos de lujo, como esta lucecita de cortesía en el centro del salpicadero, el cenicero, el ventilador de 2 velocidades para la calefacción, en fin. Todo está bastante bien diseñado eso para ser un coche sencillo como era este. En la consola central tenemos el selector de marchas de 4 velocidades y este tirador de aquí para el arranque en frío para el estrangulador del carburador. Y cenicero en las plazas traseras, no puede faltar. Muy bien, pues vamos a ponernos a los mandos de este 850 Sport Coupé. La cantidad de veces que he jugado a que conducía este coche de niño y hoy por fin, pues eso, 45 años prácticamente después, por fin lo voy a poder hacer. Está bastante arriba el embrague. Me encantan estos coches, cómo se ven las aletas. Me recuerda eso, a la vista que tienes también desde el Porsche 911 o la que tenía yo desde el Volkswagen Tipo 3 que tenía mis padres. El motor tiene un sonido muy alegre, ronca bien aquí dentro. También llama la atención escucharlo detrás de las orejas y no delante. La dirección es bastante rápida y como el coche es ligerito, pues se nota ágil. Vamos a ver qué tal los frenos. Los frenos tienen muy poquito recorrido el pedal y enseguida empiezan a trabar. Hay que hacer fuerza en ellos para que frenen. Pero bueno, frena bastante derechito. Me comentaba Ricardo, su propietario, a quien le agradezco que nos haya dejado este ejemplar para que podamos conocer un poquito mejor al Seat 850 Sport Coupé, que se enciende la luz del alternador, pero es porque, bueno, como el alternador es un acoplamiento, estos coches traían dinamo, pues hay que modificar ahí en el regulador de carga unos detalles para que no se encienda el chivato, pero sí que está cargando correctamente.
tenemos la presión de aceite bien. En fin, el 850 Sport Coupé, como os decía, tiene un motor de 52 caballos, esto le permitía alcanzar los 145 km por hora, que era una velocidad notable en los años 70. Y de este coche, en su época, pues se criticaba que en algunas, cuando los coches tenían años y el mantenimiento no era el correcto, tendían a recalentarse, debido a que como el radiador va en la parte trasera, no va muy expuesto a la corriente de aire, y hay que tener muy bien todo lo que es el termostato, las trampillas y todos los mecanismos de refrigeración del coche, aparte de que la bomba de agua también tiene que estar en buen estado, lógicamente. En cuanto al comportamiento, pues eso, no tenemos dirección asistida, tampoco hace falta porque realmente en el eje delantero tenemos muy poquito peso, y como además las ruedas tienen una medida muy razonable para las prestaciones del coche, el tamaño y el peso del coche, pues la dirección se siente ligera incluso en las maniobras en parado. Estas versiones deportivas del 850 ya montaban discos en el eje delantero en lugar de los tambores que montaban las berlinas más básicas, y tenían una mejor frenada. Como digo, en la época sobre todo lo que se criticaba era el tema del calentamiento y el precio del coche. De hecho, le llamaban el coche del pijo porque, bueno, no era un coche caro, pero tampoco era barato. Como os decía, pues costaba prácticamente el doble de lo que costaba un Seat 600 en la época, y no todo el mundo se lo podía permitir. La verdad es que al ser tan compactito parece que la carretera es enorme. Me gusta la respuesta del coche. Sí que se nota un poquito subvirador. Pasa como con todos los coches con motor trasero. Para que entre bien en el giro tienes que ir reteniendo o incluso tocando un pelín el freno para que responda bien a la dirección. Pero bueno, como el coche es muy ligero y no tiene inercias, pues no hace cosas demasiado raras, pese a que tiene unas geometrías de suspensión bastante arcaicas. En fin, no me quiero ni imaginar conducir un OT 2000 con 185 caballos en este aparato. Casi el triple de potencia, no, sin casi, más del triple de potencia de la que tiene esta versión. El motorcito 903 caballos de 903 centímetros cúbicos, perdón, es un percherón, fijaos, desde 2000 vueltas, le pisas el acelerador, estamos en una rampa hacia arriba y se recupera bien. La potencia máxima la da en el entorno de las 4000, 4500. No tiene mucho sentido seguir estirándola hasta más allá de las 6000 y hacerlo sufrir como una metralleta. Es súper alegre la conducción de este coche. Va bastante durito de suspensión, no sé si la amortiguación es la original, pero sí que rebota bastante. Al final son coches que tienen unos recorridos de suspensión muy cortitos. Fijaos, esta rampa no lo parece, pero tiene bastante pendiente, la que sube hacia el cubi. Y el coche, vamos en la marcha más larga, 80 km por hora, y el motor puede perfectamente con ella. No voy pisando más allá de la mitad del recorrido total del pedal del acelerador. La visibilidad es buena, tanto hacia adelante como hacia atrás. ¡Oh! Es que el sonido es súper evocador también. Como además vas pegado al suelo, llevo el culo a pocos centímetros del asfalto. Siempre lo digo, que en estos coches sobre todo lo que buscas es la puesta en escena, más allá de las prestaciones. Y la puesta en escena es preciosa, porque el cuadro de instrumentos es bonito, porque lo que ves desde el parabrisas es precioso, el sonido de la mecánica. Aquí tenemos mucha pendiente, hay que estirar bien la segunda para que no se nos muera en tercera, que tiene bastante salto de revoluciones. Fijaos que hay casi 1500 vueltas entre segunda y tercera. El motor, para que responda bien, debe de estar en el entorno de las 3000 vueltas. Son coches que te arrancan una sonrisa. Y me alegro muchísimo, fijaos, eso. De niño yo recuerdo jugar en este coche,
quedarme fascinado con las teclas, me encantaban las teclitas estas de aquí de la izquierda, la cantidad de veces que he cambiado de marcha con él en parado. La verdad es que es una pena porque el coche estaba en muy buen estado, tenía los frenos de tambor traseros agarrotados porque se tiró bastantes años allí en casa, y la verdad es que no sé qué es lo que habrá sido de él. Le he preguntado a mi primo, él dice que bueno, que le perdió la pista también, pues probablemente haya sido carne de desguace, por desgracia, ya que estos coches, aunque hoy en día las cotizaciones andan en el entorno de los 9.000, 10.000 euros, bastante merecidos porque no hay muchas unidades y es un coche muy chulo y disfrutón, pues hubo una época en la que no valían absolutamente nada. Así que qué gozada poder conducir el 850. Un saludo, Juan y Carmen. Espero que os traiga buenos recuerdos a vosotros también. Vamos a dar una vuelta aquí y nos vamos a meter en una carreterita un poquito más revirada, más apropiada para este coche. El motor responde muy bien. Al final es el motor del 127 y los 127 eran coches que también sorprendían por su agilidad y su alegría. No tiene nada que ver el comportamiento de este coche con el de un escarabajo. Es mucho más ágil, aunque tiene la misma distribución de pesos, es muchísimo más ágil que un escarabajo. El motor, por supuesto, es mucho más alegre que un escarabajo. El doble embrague se hace muy bien porque el pedal del freno va bastante cerquita del acelerador. En fin, vamos a meternos por aquí a la derecha. Qué coche más divertido. Insisto en que no hacen falta chorrocientos caballos ni gastarse 90.000 euros en un coche para disfrutar una barbaridad. Bien por el 850 Sport Coupé. Además eso, es que la carrocería es súper evocadora también. En fin, Ricardo, enhorabuena, tienes un coche que me alegro mucho que lo disfrutes. Además, pues bueno, me ha comentado que es un coche que para él significa mucho. Llegó en un momento de su vida muy complicado y no me extraña que le sacase una sonrisa pese a la situación en la que se encontraba. Desde luego, mucho mejor que el lorazepam y todas estas químicas antidepresivas. Me encanta este coche. Es bonito, es divertido, es agradable de conducir y al final es lo que pides en un clásico. Disfrutar y que te saque una sonrisa. Muy bien, pues es el momento de devolverle este 850 Sport Coupé a Ricardo, a quien le agradecemos que nos lo haya prestado para conocer un poco mejor cómo era este coche, que ya veis que es súper coqueta. Además, esta unidad me hace mucha gracia lo de la matrícula ABA, porque me recuerda tanto a las ABAs como al grupo de música, que también lo pone muy en sintonía con la época del coche. En fin, no me enrollo nada más. ¿Cuáles son las tres cosas que más le gusta a Ricardo de su coche? Bueno, pues por encima de todo el diseño, y estoy completamente de acuerdo con él. Es un coche que entra por los ojos. Es bonito desde cualquier ángulo, las proporciones, en fin, es un coche súper chulo. Lo segundo que más le gusta es que el mantenimiento es sencillo, la mayoría de las cosas las puede hacer él, es un coche muy simple mecánicamente y también el coste de las piezas, la mayoría de ellas, es bastante asequible. Y lo tercero que más le gusta es que es un viaje en el tiempo, es algo completamente distinto al día a día. Las sensaciones que te transmite son agradables, es un coche divertido de conducir y, en definitiva, lo que os comentaba durante la prueba, es un coche que te saca una sonrisa cuando lo estás utilizando. Por el contrario, ¿qué son las tres cosas que menos le gustan? Bueno, pues por un lado, la corrosión
y esto no es un problema del 850 ni de SEAT ni nada de eso, los coches de los años 70 se pudrían todos absolutamente una barbaridad porque ya se utilizaban espesores de chapa de décimas de milímetro, mientras que las pinturas y los tratamientos anticorrosión no habían avanzado tanto como para que eso fuese fiable. Lo segundo que menos le gusta son los asientos, el respaldo va muy reclinado y no es una ergonomía ideal. Y lo tercero que menos le gusta, pues la verdad es que no hay mucho. Tal vez sea un poco lo que hablamos siempre, la educación de la gente. A la hora de aparcarlo, pues siempre te da un poco de repelús, de si el que está al lado cuando la aparcas en batería te va a abrir la puerta utilizando tu coche como tope de la suya, etc. Pero como digo, eso más que un defecto del coche en sí, es un problema que tenemos nosotros en cuanto a educación y civismo. En fin, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Como siempre os deseo mucha suerte, feliz año y hasta pronto.